Hola a todos, todes y todas. Mi nombre es Isis Maldonado. Hoy día vamos a exponer con mi compañera Lisette Villegas sobre la Ley de Identidad de Género número 21.120. La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente y puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. La ley de identidad de género tiene como objetivo dar respuesta a la problemática de la falta de reconocimiento legal de la identidad de género que no corresponde al sexo biológico al nacer. Bajo esta ley, toda persona tiene derecho a que su identidad de género sea reconocida, tiene derecho a desarrollar su vida de acuerdo a su identidad de género, tiene derecho a ser tratada de acuerdo a su identidad de género y tiene derecho a ser identificada de ese modo. Bueno, antecedentes e historias de la Ley 21.120. Esto comienza desde mucho antes del 2013, pero desde que se empieza a gestar como una acción política es bajo el gobierno de Michelle Bachelet, que fue donde se ingresó por primera vez en el Senado un proyecto de ley que buscaba reconocer y proteger la identidad de género, que finalmente 5 años después y tras varios debates y modificaciones fue aprobada con la inclusión de los menores de edad en el trámite, que es una cuestión súper importante porque se ingresaron niños entre 14 y 18 años. Bueno, en septiembre del 2018, el Congreso chileno aprobó la ley de identidad de género con 95 votos a favor y 46 en contra. El Estado chileno ha acordado junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la protección de las personas transgénero. Los resultados de aprobación por parte del presidente no se esperaron y de hecho ya en el mes de noviembre del 2018 se permitió por primera vez en la historia de Chile que estudiantes transgéneros rindieran la PSU usando su nombre social. Imagínense el nerviosismo que debe ser el nerviosismo que te debe generar esta prueba, y les permitieron a estas chicas trans como aminorar este nerviosismo, permitiéndoles decir su nombre en la prueba, aunque los resultados no salieron con su nombre de carnet, pero bueno. En total fueron 73 los estudiantes trans que pudieron acceder a este beneficio. Y bueno, luego de ello la ley fue publicada en el Diario Oficial en diciembre del 2018 y entró en vigencia el 27 de diciembre del 2019. ¿Cómo puedo cambiar de nombre y sexo registral? Es la pregunta que nos atañe. Para esto tenemos dos procesos, dos procedimientos. En el caso de los niños, en caso de mayores de 18 años sin contrato matrimonial vigente, el proceso es meramente administrativo. Ellos presentan una solicitud, esta tiene que ser aprobada o tramitada en un plazo asignado. Sin embargo, para los menores de 18 y los mayores de 14 años, el proceso se transforma en un proceso judicial, en el cual se hace cargo el Tribunal de Familia. ¿Por qué? Porque en este caso, se ejerce un principio llamado autonomía progresiva. Entonces, eso sirve para que el sujeto ejerza su derecho en concordancia con su edad y su madurez. Sin embargo, aquí se está dejando fuera a los menores de 14 años. Tenemos la circular 0768 de la Superintendencia de Educación para la inclusión de estudiantes trans del sistema escolar, que se origina como una protección al estudiante trans menor de 14 años en el ámbito escolar. Claro, la circular 0768 empieza a regir desde el 2017. Aquí unos casos para ejemplificar. Cabe decir que tras un año de la publicación de esta ley, al menos 2.500 personas decidieron cómo rectificar su acta de nacimiento. Y uno de los casos más emblemáticos fue, por ejemplo, el de la mujer trans Valeria Pinto, que junto a su pareja fueron a rectificar su acta de nacimiento, y ella decía que se encontraba como muy tranquila, muy segura y muy feliz de poder al fin coincidir como con su carnet de identidad y mitigar la discriminación que sufría en distintos lugares cuando tenía que hacer algún tipo de trámite. Otro caso así emblemático es el de Chain, que fue en 2022, que fue el primer carnet no binario,
en donde se rompe este estereotipo del binario mujer y hombre. También tenemos el caso de Iquique, que ocurrió el 1 de septiembre del 2020, en el cual la Corte de Iquique acogió el recurso de apelación impuesto por una madre trans que se adhirió a la ley, o sea, mediante la ley de identidad de género, el artículo 3, rectificó su partida de nacimiento, su carnet de identidad y solicitó al tribunal rectificar su género en la partida de nacimiento de su hijo. Tomando en cuenta la ley y haciéndola valer, el tribunal falló a favor y finalmente se le concedió la rectificación de su género en la partida de nacimiento del hijo y ella pasó de ser el padre, como era reconocido antes, a la madre del niño. Claro, aquí podemos evidenciar el bien que persigue esta ley, como que la ley de identidad de género tiene como objetivo dar respuesta a un gran problema que las personas trans han tenido que sufrir por años, que es la falta de reconocimiento legal de su identidad de género, que no corresponde con su sexo biológico asignado al nacer. El reconocimiento y el respeto a la identidad de género de personas transgénero implica una garantía de igualdad y de mitigación de la discriminación en la sociedad chilena, porque la ley garantiza el reconocimiento y la protección de la identidad y expresión de género y el libre desarrollo de la persona. Además, en el artículo 3 se menciona que toda persona tiene derecho a ser reconocida e identificada conforme a su identidad de género, una vez rectificada la partida de nacimiento. Pero, sin embargo, para el efectivo reconocimiento y respeto hacia estas personas, se debe ejercer realmente un cambio social y cultural que tenga como principio la igualdad y la no discriminación. Y con nuestra compañera como que estamos a favor de, de la educación sexual integral en los colegios, porque ahí sí se gestaría un cambio significativo en nuestra sociedad. Bueno, existen principios relativos al derecho de la identidad de género reconocidos por la ley, que son el principio de la no patologización, principio de la no discriminación arbitraria, el principio de la confidencialidad de los datos privados, el principio de la dignidad del trato, el principio del el interés superior del niño para reconocer y respetar su identidad de género y el principio de la autonomía progresiva. Todos estos principios vienen desde el Tratado de Yakarta, que es un tratado internacional. Bueno, los avances regulatorios implementados en Chile en relación a la inclusión de la población LGBTIQ+, incorporan tratados internacionales relevantes en la materia, en especial tanto la Ley de Identidad de Género como la Circular 0768 sobre inclusión de estudiantes trans al sistema escolar, hacen suyos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los principios de Yakarta, conferencia que integró las categorías de identidad de género y orientaciones sexuales en la promoción y defensa de los derechos de la población LGBT. Estos principios constituyen orientaciones para los países a partir de la reafirmación de las normas legales vinculantes de todos los estados que deben cumplir en relación al principio de la igualdad y la no discriminación. Aborda la situación de las personas trans y su protección jurídica. La circular 0768 de la Superintendencia de Educación está dirigida a sostenedores y directores de establecimientos educacionales y para ellos es obligatorio. Por lo tanto, los colegios que no respeten lo establecido están sujetos a sanciones administrativas. Por ello, todos los docentes, ya sea en formación o en ejercicio de su práctica, debieron conocer y tener capacitaciones en torno a esta circular para poder promover el respeto y la inclusión de sus alumnos dentro del aula de clases. Bueno, para ello hay pasos a seguir que lo pueden conocer mejor en la página OTD Chile. El otro documento es Orientaciones para la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, que recoge las sugerencias de la UNESCO, expresadas en sendos documentos que abordan la violencia sexual en las escuelas. Estos manuales de orientación están en las páginas del Mineduc, accesible para todos, todas y todes, para que los puedan leer y tener como una consideración para cómo llevar a cabo cuestiones de convivencia escolar con personas de la diversidad sexogenérica.
Como una crítica socioeducativa, mi compañero ya lo nombró antes, tenemos que la falta de educación sexual integral con perspectiva de género en los colegios se convierte en un aliciente para que la violencia y la discriminación ya existente en Chile, en la sociedad chilena, se agrave. Esto más que nada por la desinformación que existe respecto al tema. Ujú. Claro, igual la ley solo reconoce administrativamente la identidad, pero lamentablemente no es una ley que considere políticas públicas y no considera la inclusión y la integración de las personas socialmente, que es lo que uno podría esperar. Además, no están incluidos una gran población de la sociedad que son los menores de 14 años, aunque exista esta circular 0768 que los ampara dentro del espacio educativo. En general, los docentes a cargo y funcionarios no están capacitados para ello, lo cual es como una aberración importante porque no existe una inclusión real dentro de los colegios. Además, además está la problemática de los chiques que están entre los 14 y 18 años que quizás no puedan tener como un acompañamiento de algún tutor o padre que los guíe en este proceso y los lleve como al sistema judicial para poder rectificar su acta de nacimiento. Generalmente estos chiques su proceso de transición identitaria lo sufren en contextos de ambientes represivos y discriminatorios porque no son avalados. Entonces, igual hay ciertos vacíos en la ley que debieran ser como observados en cuanto como a lo que está pasando en la vida real, más allá de lo escrito. ¿Cuál es el impacto de esta ley en los contextos educativos? Bueno, la formación y sensibilidad del personal educativo. Estas leyes pueden requerir que el personal docente reciba capacitación sobre cuestiones de género y diversidad para que de esta manera se garantice que los estudiantes tengan un entorno seguro y respetuoso en el cual se puedan desarrollar. También el impacto de esta ley puede promover que en la malla curricular se incluyan temas que se relacionen con la identidad de género y la diversidad. En Chile los documentos curriculares obligatorios no hacen alusión explícitamente a la inclusión de temas LGBT, pero sí hace alusión a temas sobre la no discriminación y el respeto a la diversidad. Por lo que podemos inferir que estas contienen temas de sexualidad y género, porque si hablamos de diversidad, hablamos de un todo diverso, tanto sexo genérico como de capacidades físicas u otros. Además que puede prevenir el acoso y la discriminación de los estudiantes extranjeros en los establecimientos educacionales. ¿Esta ley es un desafío para el liderazgo escolar? Sí. Esta ley es un desafío para el liderazgo escolar porque esta ley influye directamente en la forma en que las escuelas o los colegios abordarán los temas de identidad de género y diversidad, por lo cual se logrará generar un ambiente positivo en el cual educarán a los estudiantes si es que se logra llevar a cabo esta ley. Es decir, si se logra tener la capacitación del tema, si se logra hablar sobre esto, no invisibilizar y más que nada debatir los pros y los contras de hacer valer esta ley en el contexto educacional, en el contexto educativo, para generar una zona libre de discriminación, que es el propósito. Mm. ¿Cómo interactúa la ley de identidad de género con el liderazgo escolar? El liderazgo escolar será fundamental en la aplicación de la ley de identidad de género, ya que sus funciones se van a ampliar para hacerse cargo de que los docentes y los funcionarios del establecimiento reciban la adecuada capacitación para respetar y llevar a cabo la ley de identidad de género. Y de esta forma, crear un contexto educativo en el cual los estudiantes se desarrollen de manera completa. Ya, igual cabe decir que en materia regulatoria, en Chile es posible identificar dos cuerpos legales que son clave en la protección de los derechos de las personas LGBT, que son la ley antidiscriminación que salió en 2012 y la ley de identidad de género que salió en 2019. Y en relación con las leyes propias del sistema escolar está la Ley General de Educación,
Del rango constitucional que fue aprobada en el 2008, que marca el inicio de una narrativa pro inclusión en el sistema escolar, que no obstante no refiere focalmente a la diversidad sexual y de género en la escuela, pero integra convenciones de derechos de niños y niñas que Chile debe respetar en materia de derechos y no exclusión. En el año 2015 se aprobó en el Congreso la Ley de Inclusión Escolar, que incorpora por primera vez la noción de discriminaciones arbitrarias en el sistema escolar, y 2 años más tarde se divulgan las primeras regulaciones en la historia de Chile destinadas a fomentar la inclusión de la población LGBT. ¿Cuál es la importancia de aprender estas leyes o aparatos legales en la formación inicial docente? Son herramientas, o sea, la circular 0768 es una herramienta que busca proteger y mantener un ambiente sano en el cual el estudiante se desarrolle. Como Mm, docentes debemos tener en claridad qué contiene esta circular y cómo y de qué forma nos rige, porque todos somos profesionales a cargo de la educación de los estudiantes y por lo tanto siempre debemos estarnos educando, debemos de estar educándonos ujú, para, para entender todo, los cambios, la reforma, las leyes, la implementación de la ley, cómo afecta, cómo no afecta, mm, cómo genera un cambio, si es que genera un cambio, si no lo genera. También es para debatir. ¿Qué aprendizajes desarrollamos a través de este proceso evaluativo e investigativo? En principio, aprender sobre la ley, una ley importante, una ley que rige nuestra docencia, que rige a nuestros estudiantes. Claro, a mí me pareció como significativo haber abordado y entendido y comprendido como de qué se trata esta ley. En general, mi vocación como docente siempre se ha enmarcado por un activismo queer, en donde me ha gustado como todo hacerlo con perspectiva de género, porque me atañen esos temas por cuestiones personales, pero no sabía que era una obligación como para todos los docentes. O sea, ahora puedo hablar como sabiendo del tema y pudiendo hacer que mis otros compañeros igual se puedan interesar y estén obligados en esta situación de poder incluir a las diversidades sexogenéricas.